La historia olímpica moderna también ha contado con el concurso protagónico de un gran número de atletas latinoamericanos, quienes han dejado muy en alto a nuestra región. En esta oportunidad revisaremos a 12 de las más brillantes trayectorias latinas en el evento que cada 4 años reúne a los mejores deportistas del mundo. Vale decir que 2 de nuestras grandes figuras no aparecen aquí, y es porque forman parte del ranking de los mejores atletas olímpicos de todos los tiempos que realicé previamente. Emanuel Ginóbili. El más destacado entre los latinoamericanos que han actuado en la NBA, también tuvo un brillante desempeño con su selección, formando parte de la llamada generación dorada del baloncesto argentino junto a otras primerísimas figuras. Intervino en 4 citas olímpicas, obteniendo una medalla de oro y otra de bronce. Ginóbili fue el líder del seleccionado que sorprendió a todos con el título en las Olimpiadas Atenas 2004, en la que los sudamericanos vencieron en semifinales al Dream Team de Estados Unidos y en la final a Italia. Fue el abanderado de su país en Beijing 2008. Allí la selección albiceleste se quedó con la presea de bronce, pese a que Manu no pudo actuar en el choque por el tercer puesto ante Lituania, debido a que se lesionó en la derrota frente a Estados Unidos durante la ronda semifinal. En los 2 siguientes eventos olímpicos, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, la selección argentina mantuvo un alto nivel, sin embargo no pudo lograr medallas. La cita carioca marcó el retiro de Manu con la selección de su país, y al año siguiente, la Confederación Argentina de Básquetbol anunció el retiro del número 5 utilizado por Ginóbili. Su trayectoria con el seleccionado rioplatense incluyó un subcampeonato del mundo, 2 títulos del torneo FIBA Américas, siendo MVP del primero, y una decisiva contribución para que Argentina se posicionara como número 1 del ranking FIBA entre 2008 y 2012. Jefferson Pérez. Conquistó el único título olímpico de Ecuador al ganar la marcha de 20 kilómetros en Atlanta 96. 4 años antes había debutado en Barcelona 92, donde se ubicó en el 11º puesto. Tomó parte en Sydney 2000 y en Atenas 2004, figurando en el 4º lugar de ambas citas. No obstante, fue capaz de subir al podio nuevamente para recibir la medalla de plata en Pekín 2008. Pérez ganó además en 2003, 2005 y 2007 los títulos mundiales de marcha atlética 20 kilómetros para ser el único en la historia que lo ha logrado en 3 ocasiones consecutivas, y durante el primero de ellos estableció una marca mundial con registro de 1 hora 17 minutos y 21 segundos. En 2008, último año de su práctica deportiva, fue premiado como el mejor deportista ecuatoriano de la historia, y sus 2 medallas son las únicas conseguidas hasta ahora por cualquier atleta de ese país. Claudia Pol. La nadadora de origen nicaragüense asistió a 3 citas y logró la única medalla de oro para Costa Rica en Juegos Olímpicos. Fue en los 200 metros estilo libre de Atlanta 96, cuando Pol hizo historia al adjudicarse la presea dorada. En Sydney 2000 volvió a incluirse en la final de la misma prueba, pero esta vez logró la medalla de bronce, presea que también obtuvo en los 400 metros estilo libre. Con 31 años asistió a Atenas 2004 para competir de nuevo, tanto en los 200 como en los 400 metros libres, aunque esta vez no pudo subir al podio. A Claudia Pol, ganadora de más de 5 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce en mundiales de natación, y quien estableció 3 récords mundiales, se le considera la deportista más exitosa e importante de la historia de Costa Rica hasta la fecha, y fue nombrada como la mejor nadadora del mundo en 1997. Su hermana Silvia obtuvo la primera medalla de la historia olímpica costarricense, logrando la presea de plata en los 200 metros libres de Seúl 88. Joaquín Capilla. Es el atleta mexicano con la mayor cantidad de medallas en Juegos Olímpicos y considerado como uno de los mejores en la historia deportiva de su país. Conquistó 4 preseas, 1 de oro, 1 de plata y 2 de bronce en sus 3 participaciones, y además el primero que logró obtener medallas en más de una cita olímpica. Con 19 años se colgó la primera durante los Juegos de Londres 1948, al culminar tercero en la plataforma de 10 metros. Avanzaría un puesto en su siguiente cita, 4 años después en Helsinki 52, al conquistar la medalla de plata, y finalmente alcanzaría la cima en Melbourne 1956, donde ganó la presea de oro en la plataforma y sumó además un bronce en la modalidad de trampolín.
Capilla, quien también fue múltiple medallista en Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe, es considerado el pionero de una larga tradición en los clavados que ha dado tantas satisfacciones a México en Juegos Olímpicos. En 2009, la trayectoria de Joaquín Capilla fue reconocida por sus compatriotas con el Premio Nacional del Deporte. Driulis González. La yudoca antillana participó en 5 Juegos Olímpicos, obteniendo 4 medallas. La primera de ellas llegó en los Juegos de Barcelona 92, donde la cubana, entonces de 18 años, alcanzó el bronce en la división de 56 kilogramos. Para las siguientes Olimpiadas, Atlanta 96, se sobrepuso a una grave lesión que le impidió cumplir el ciclo de entrenamientos requerido y pudo alzarse con la medalla de oro en la misma división. Llegó a Sydney 2000 con el favoritismo para lograr nuevamente el título. Sin embargo, cayó en la final de los 57 kilogramos. Participó en la categoría de 63 kilogramos en Atenas 2004, donde culminó con el bronce. A sus 34 años tomó parte en Beijing 2008 y fue derrotada en cuartos de final, siendo la única cita en la que no logró presea. Driulis González alcanzó además 7 medallas en campeonatos mundiales, 3 de oro, 2 de plata y 2 de bronce, mientras que en Juegos Panamericanos se tituló en sus 4 participaciones, agregando además otras 7 coronas en los 7 campeonatos panamericanos de la disciplina donde tomó parte. Mariana Pajón. Es la única deportista colombiana y la primera mujer latinoamericana en conseguir 2 títulos olímpicos de un deporte individual. Fue seleccionada como abanderada de la delegación neogranadina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y logra en la capital británica el primer lugar, siendo la segunda medalla de oro en la historia de su país. Pajón reafirma en la cita londinense el favoritismo con el que llegó tras ganar los 2 campeonatos mundiales previos y la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Guadalajara. El BMX había debutado dentro del calendario olímpico en Pekín 2008. Para la siguiente cita olímpica, Río de Janeiro 2016, llega nuevamente revestida con el favoritismo, debido a que siguió arrasando en las distintas pruebas del calendario internacional. Demostró ser indiscutiblemente la mejor y logró su segunda presea dorada, con un tiempo de 34,09 segundos, casi 3 segundos menor al logrado en Londres. Entre los registros más notables de Mariana Pajón, quien sigue compitiendo al más alto nivel, se cuentan 8 títulos mundiales, 2 en Juegos Panamericanos y 11 medallas de oro de la Copa del Mundo BMX Supercross. Ademar Ferreira da Silva. En los años 50 popularizó un nuevo estilo para el salto triple y con esta invención obtuvo formidables resultados. Participó en 3 Juegos Olímpicos, ganando 2 medallas de oro. Luego de imponer un récord nacional, logró una plaza en el equipo brasileño de atletismo para los Juegos Olímpicos de 1948 celebrados en Londres, donde se ubicó en el 14º puesto. En los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, Ferreira da Silva rompió en 2 ocasiones el récord del mundo, primero con un salto de 16,12 metros y luego con otro de 16,22 metros, accediendo a su primera medalla dorada. Revalidó la medalla de oro en los Juegos de Melbourne de 1956 con un salto de 16,35 metros, marca inferior a la que había registrado un año antes durante los Juegos Panamericanos de Ciudad de México, el cual fue su 4º récord mundial. Félix Sánchez. Nacido en Estados Unidos, sus raíces dominicanas le permitieron representar a esa nación y lo hizo de forma sublime, al punto de ser considerado el mayor atleta de su historia olímpica. Hilvanó una de las rachas más impresionantes en la historia de los 400 metros con vallas, al ganar 43 carreras consecutivas entre 2001 y 2004, incluyendo 2 títulos mundiales en Edmonton y París, y la medalla de oro en Atenas 2004, el primer título olímpico en la historia de la República Dominicana. En la siguiente cita, Pekín 2008, no tuvo una actuación afortunada, luego de arrastrar lesiones durante los 3 años anteriores, pero en agosto de 2012 vuelve a ganar la medalla de oro, esta vez en los Juegos Olímpicos de Londres. Se retiró pocos meses antes de los Juegos de Río de Janeiro 2016. Además de sus 2 títulos olímpicos, Superman Sánchez acumuló a nivel individual, entre otros impresionantes logros, 2 campeonatos y un subcampeonato mundial, en los que hay que agregar una medalla de plata y otra de bronce en el relevo 4x400.
Robert Scheidt. Es el atleta brasileño que suma más medallas en Juegos Olímpicos. Subió al podio por primera ocasión en Atlanta 96, tras adjudicarse el título en la modalidad láser, cuando tenía 23 años. Luego en Sydney 2000 tuvo que conformarse con el segundo lugar, pero recuperó la corona en Atenas 2004. En su cuarta participación olímpica, Beijing 2008, se unió a Bruno Prada y conquistó la plata en la clase Star. Y en Londres 2012, ya con 39 años, Scheidt nuevamente junto a Prada alcanzó el bronce en la misma especialidad. Ha participado en 6 citas olímpicas. En total acumula 5 preseas, 2 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. El nativo de Sao Paulo además es uno de los regatistas más laureados en la historia de la vela, ya que posee 11 títulos mundiales en la clase láser y 3 en la Star. Pedro Luis Lasso. El pitcher derecho intervino en 4 Juegos Olímpicos, obteniendo 2 medallas de oro y 2 de plata. Su primer título llegó en Atlanta 96, un año después de debutar con la selección antillana. En Sydney 2000, como abridor del partido final ante Estados Unidos, no le fue bien y cargó con la derrota. En Atenas 2004 actuó únicamente como relevista y Cuba recuperó la corona. Por último, en Beijing 2008, Lasso estuvo en gran forma, ganó un partido y salvó 2. Sin embargo, Cuba cedió en el partido por la medalla de oro ante Corea del Sur. Con esto, es el único jugador de béisbol que ha participado en 4 finales olímpicas. Lasso además intervino en numerosos torneos internacionales, incluidos 2 clásicos mundiales, logrando el subcampeonato en uno de ellos y 6 campeonatos mundiales de la Federación Internacional de Béisbol, donde alcanzó 4 títulos y 2 subcampeonatos. Mijaín López. Considerado gloria del deporte cubano, es apenas uno de solo 2 triplecampeones olímpicos de la lucha grecorromana. Ha tomado parte en 4 citas olímpicas. Tras conformarse con el 5º puesto en los Juegos de Atenas 2004, López pudo subir a lo más alto del podio por primera vez en Beijing 2008, a donde llegó siendo ya el rey en la división de los 120 kilogramos. Mantuvo su dominio en la siguiente cita, Londres 2012, donde logró su segunda dorada, y se reafirmaría como el mejor del planeta por más de una década con su tercera medalla de oro en Río 2016, protagonizando uno de los momentos más espectaculares del evento al voltear a su rival en la final de los 130 kilogramos. Mijaín López ha tenido el privilegio de ser el abanderado de la delegación cubana en 3 Juegos Olímpicos consecutivos, demostrando la dimensión de su trayectoria. Esta incluye nada menos que 5 títulos y 3 subcampeonatos del mundo, además de 5 medallas de oro en Juegos Panamericanos. Regla Torres. La mejor voleibolista del siglo XX, ganó 3 títulos olímpicos como parte del equipo cubano de voleibol femenino que dominó ese deporte durante toda la década de los años 90. Torres alcanzó su primera corona en Barcelona 92, cuando solo tenía 17 años y ya era titular en la selección. En la final, Cuba superó en 4 sets al equipo de la Comunidad de Estados Independientes. 4 años más tarde, en Atlanta 96, las antillanas se repusieron a una primera ronda complicada y contra todos los pronósticos vencieron en semifinales a Brasil y en la final a China. En Sydney 2000, la escuadra cubana tuvo que sobreponerse, esta vez en la final, cuando tras perder los 2 primeros sets pudieron vencer a Rusia en 5 parciales. Es justo decir que también tuvieron una destacada actuación en el seleccionado cubano que logró los 3 títulos olímpicos, Mireya Luis, Marlenis Costa y Regla Bell. El palmarés de Torres como miembro de la selección nacional de su país incluye un campeonato mundial juvenil y 2 campeonatos mundiales absolutos, siendo la jugadora más valiosa en la primera y en la tercera de las citas mencionadas. En 2001, Regla Torres fue elegida por la Federación Internacional de Voleibol mejor jugadora del siglo XX y elegida para el Salón Internacional de la Fama de la referida disciplina. Si lo tuyo es el deporte, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por la atención prestada. Será hasta la próxima.